Vamos a continuar entonces con la serie de Juan. Estamos en el capítulo número 6. Ya vimos cómo nuestro Dios hace un gran énfasis en los primeros 5 capítulos para que nosotros todos tengamos bien claro que Jesús es Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y todos podemos decir, es que ya lo sabía, ya lo había oído. Sí, pero una cosa es que ya lo habías oído, otra cosa es que ya lo hayas leído, pero otra cosa es vivirlo. Que no haya dudas en tu corazón y en tu mente de que efectivamente Él es Dios. Porque muchas veces lo sabemos, incluso oramos a Él porque creemos que Él es Dios, pero luego no lo dejamos actuar. Actuamos nosotros. Y entonces tenemos que tener claro, debe de haber paz en nuestro corazón, seguridad de que si confiamos en Él, que es su palabra, entonces Él va a actuar. Va a actuar. Aunque las cosas te parezcan difíciles o que van lentas, Él lo va a hacer. Él está esperando que tú le creas. Aunque parezca lento, Él lo hace. Siempre lo hace. Solo tenemos que ser pacientes y esperar en Él, porque esa es la confianza. Eso es creer. Amén. Ok, recuerden, Jesús y su palabra está acá. Así que pongan atención acá, no afuera, no a los lados, no a quien llega, sino a la palabra de Dios. Amén. Atentos, por favor, no se distraigan. Amén. Oramos. Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Y necesitamos, bendito Dios, que tú nos sigas ayudando, que tú sigas dándonos tu palabra, y que, bendito Dios, nosotros podamos atesorarla y creerla para ponerla, bendito Dios, en práctica. Tú estuviste luchando con todo esto, Jesús, en toda tu estadía, Señor, porque la gente no te escuchaba, porque la gente no te creía o te creía a medias. Pero agradecemos, bendito Señor, que tú nos hablas, que tenemos una relación contigo, que podemos tener esa comunicación, que cuando nosotros estamos en oración, tú nos escuchas. Pero enséñanos también, Padre, a que escuchemos cuando tú nos hablas, para que sea una verdadera comunión. Hablamos y escuchamos, un diálogo entre dos. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. Bien, familia. Ok. ¿Cuántos están contentos? Amén. Así debe de ser. Tiene que haber gozo en nuestro corazón, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ok, estaba cerca la Pascua de los judíos. Nosotros sabemos que la Pascua era la fiesta principal de ellos. Y tanto el Señor Jesús como su familia, sus discípulos y toda absolutamente el pueblo judío buscaba ir a Jerusalén, al templo. Para este tiempo, ya nuestro Señor Jesús era sumamente popular, porque Él ya había hecho muchísimos milagros.
La palabra nos enseña que si los escribieran todos no cabrían. Por lo menos en los evangelios. Y sabes una cosa, es grandioso. Pero también es importante notar que nos está diciendo su palabra que ellos lo seguían. ¿Por qué? Por los milagros que él hacía. Seguían a Jesús por los milagros que él hacía. Si nosotros vemos los otros evangelios, podemos encontrar que además decía, por ejemplo allí en Lucas 9:10, cómo nuestro Señor Jesús estaba haciendo las cosas en todo lo que es Galilea. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Es decir, Jesús ya había hecho muchos milagros. La gente lo seguía por los milagros. Pero aquí también estamos viendo en esta cita, pero en Mateo, en Lucas, cómo los apóstoles habían salido a una comisión de parte de Jesús. Aquella comisión donde les dice, vayan y en mi nombre oren por los enfermos, impongan manos, echen fuera a los demonios. Y desde luego lo principal, ¿qué? Hablen la palabra de Dios. Entonces ellos fueron y regresan con Jesús muy contentos, porque en el nombre de Jesús sucedía eso. Echaban fuera demonios, imponían manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Esto fue grandioso, porque no eran ellos, sino era ¿quién? Era Dios en el nombre de Jesús. Y esto es importante, porque el Señor siempre está obrando y siempre está delegando a sus discípulos que ellos realicen lo que Él también realizó. Jesús realizó lo que el Padre hacía y Jesús delega a sus discípulos a que ellos hagan lo que Él también hacía. Entonces nosotros nos damos cuenta que estos hombres y mujeres judíos, lo que les impulsaba era esa emoción y esa ayuda que Jesús daba. ¿Por qué? Porque sanaba a los enfermos. Por eso una gran multitud le seguía. Pero también nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesús, no solo Él hacía las cosas, sino que tenía un equipo que le ayudaba. Y esos eran sus discípulos. Porque Él estaba preparando también a los demás, a los que le seguían, para que ellos a su tiempo realizaran la obra que Él les dejaría en sus manos. Y nosotros somos sus discípulos. Y Él también ha dejado en nosotros su obra, para que nosotros también la realicemos, para que vayamos en su nombre y oremos por los enfermos, impongamos manos, pero en especial para que nosotros les enseñemos la palabra de Dios, la palabra de salvación, el evangelio del reino. Recordemos que ese fue su ministerio principal de Jesús. El evangelio del reino, la venida del reino de Dios. Amén. Entonces, esta era una región apartada, ¿sí?, donde el Señor Jesús se va, ¿sí? Él llega el momento en que se encuentra muy cansado, porque también Él era humano, Él era hombre, y Él también se cansaba, y sus discípulos también. Y nosotros tenemos que entender eso, también de nuestros hermanos que siempre están sirviendo, que tienen una carga de trabajo en el Señor que es fuerte y que es pesada, y nosotros tenemos que valorarlo.
Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que orar por ellos. ¿Alguna vez has orado que digas, voy a orar por mi hermano que da la clase o la prédica, el estudio el día martes, el miércoles, el jueves, el sábado? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te has puesto a meditar que Dios es quien levantó a este varón para que esté dando la palabra del Señor? ¿Estás agradeciéndole a Dios por la vida de este discípulo que el Señor ha levantado? Si no lo has hecho, hazlo. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos ser agradecidos con Dios y también con el servicio de estos hombres, porque Dios es el quien los ha llamado para realizar su obra. Entonces, conozco más bien un pastor que algunos de aquí también lo conocen, y él me decía, ¿qué crees, Joel? Fíjate que fulano de tal, no de acá, sino de que el pastor, donde él estaba pastoreando, dice, tiene problemas con su esposa. Dice, y a las 3 de la mañana me llama para que vaya yo allá. Dice, ya ahí voy. Le digo, ¿neta? Dice, sí. Dice, pero después me vuelve a llamar, pasado unos días. Y luego me vuelve a llamar y dice, y siempre es en la madrugada. Y le digo, ¿y tú qué haces? Le digo, tienes que concientizarlos. Una, ya hablaste con ellos. Y lo que tú hablaste, ellos lo tienen que poner en práctica. No te pueden estar llamando por lo mismo. Lo que tienen que hacer es poner en práctica, porque por lo mismo pelean, por lo mismo te llaman y por lo mismo les das el consejo una y otra vez. Ellos tienen que ser considerados. No puede ser posible que te estén llamando esas horas. Ponen en peligro tu vida. Tú también necesitas descansar. Si no, ¿cómo vas a tener las fuerzas para atender a los demás? Entonces, a veces no se valora el ministerio de las personas que están realizando la obra del Señor. Pero debemos de ser agradecidos con Dios y mostrar amor por ellos y orar por ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les dé las fuerzas, que Dios les supla sus necesidades. Es muy importante esto. El Señor Jesús se fue a descansar. Esa era su intención. Y conocía el cansancio de sus discípulos. Y es grandioso conocer la palabra de Dios, de verdad que es grandioso. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Jesús se había ido a descansar. Ni siquiera les avisó a la multitud a dónde iban. No se los dijo, porque en los otros evangelios también aparece. ¿Qué te parece si vamos de una vez a Marcos 6:34? Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces ellos se habían ido a descansar. Ellos habían subido a la barca y cruzaron. Pero ¿qué creen? Que más tardaron en llegar ellos que llegó la multitud.
Y Jesús sale y los ve. Y ve su gran necesidad de ellos. Y Jesús se compadeció. Y a pesar de su cansancio y el de sus discípulos, salió a atenderlos. Y eso también nos habla a los que estamos en el liderazgo, a que Dios nos ha llamado a atender a la gente que está en necesidad. No solo el pastor, también ellos. Y que tenemos que tener compasión. Y que tenemos que estar listos para buscar ayudarlos en lo que nos es posible, en lo que ellos también se dejan ayudar. Dios es bueno. Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Él, como Dios, no se cansa. Como Dios, como Jesús, sí. Cuando vino Jesús hombre, sí. Pero hoy, como Dios, no se cansa. Él sigue siempre listo para ayudarnos. Él siempre te tiene en su vista. Ahora, ¿qué es lo que pasaba aquí? Lo primero que vemos es que aquí habla de que hace una pregunta a sus discípulos. ¿Cómo les vamos a alimentar? Porque era ¿qué? Una gran multitud. Pero lo primero que hizo Jesús, según el contexto, lo que dice la palabra de Dios en Marcos 6:34, es que primero les empezó a enseñar ¿qué? Muchas cosas. Les empezó a enseñar muchas cosas, porque el ministerio principal de Jesús, ¿qué es? Era enseñarles la palabra. Porque la palabra trae vida. Amén. Los milagros, no. La palabra de Dios, sí. Amén. Entonces fue lo primero que Él les dio. Pero llegó el momento en que, ¿y ahora qué onda con toda esta gente? ¿Qué vamos a hacer? Él ya sabía lo que iba a hacer. Pero le preguntó a Felipe. Y Felipe dice, no, pues es que con 200 denarios no la hacemos. Ni siquiera para darles un poco. Y es que tenían dos problemas ahí. Una, no tenían el dinero suficiente. Y dos, de nada les hubiera servido tener el dinero suficiente porque no hubieran tenido la oportunidad de encontrar un lugar donde les vendieran tanto alimento. Recordemos que eran más de 5,000 personas, como vamos a ver más adelante. Entonces era muchísima gente. No había suficiente alimento. Pero Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Probando. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Para qué? Para prepararlos. Amén. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Prepararnos. La responsabilidad de un pastor es preparar gente. Pero no estarlos preparando para realizar en especial señales, sino la palabra de Dios. Sí, amén. La palabra de Dios es lo más importante. Es lo que trae vida y salvación. Y aquí han visto pasar algunos hermanos a predicar la palabra. Pero ha habido otros antes de ellos que fueron preparados y capacitados y que pasaban aquí y predicaban. Amén. Porque esa es la labor de un pastor. Preparar discípulos para la obra de Dios. Esa es una de las
de los ministerios más importantes de un pastor. Y no que al final no te vas a ir y no hay quien pueda seguir, continuar, o que puedan salir para otro lado y pastorear en otro lugar. Dios tiene sus propios propósitos. Entonces, ¿qué es esto para tantos? Dice Andrés. Andrés llega y dice, ¿sabes qué? Solo hay 2 panes y 5 pececillos. ¿Te das cuenta? Y el otro dijo, no, pues. Andrés dice, pero ¿para qué podrán servir? Pero conociendo a Andrés, él fue el primero en seguir a Jesús. Él era discípulo de Juan el Bautista. Y él fue y llevó a su hermano Pedro a presentárselo a Jesús. Y Andrés estuvo en las bodas de Canaán, donde Jesús convierte el agua en vino. Y ahí recordé a María. ¿Qué fue lo que hizo? Fue con Jesús y le dijo, oye, ya se acabó el vino. ¿Y qué dijo Jesús? Oye, pero pues, ¿qué traes contra mí? ¿Qué te pasa, no? Y le dice a los ayudantes del maestresala, le dice, hagan lo que les diga. Y Jesús, no le queda otra. Nadie le torció la mano, eso sí. Dios permitió que así fuera. Él decidió que así fuera. Y entonces, ¿qué pasó? Convirtió el agua en vino. Y acá vemos a Andrés, dice, pues, solo hay esto. O sea, si él hubiera pensado como Felipe, indudablemente no se acerca. No lleva al niño que tenía su alimento, era una comida para el niño, pero lo lleva porque él conocía quién era Jesús. Él sabía, a él no se le olvidó que él es todopoderoso y que sería su bronca cómo lo haría, pero él lo iba a hacer porque conocía su grande amor. Y dice la palabra de Dios, ya vimos que él se compadeció de ellos. Lo vimos en Marcos. Tuvo compasión de ellos. Jesús siempre tiene compasión de nosotros. Dios siempre tiene compasión de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos confiando como Felipe o como Andrés? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Esperamos en Dios, conociendo que Él es lleno de amor, de misericordia, de generosidad, de capacidad, de poder? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestros recursos? Porque el niño dijo, ahí está mi pan, mi comida. Yo comparto con todos. ¿Con qué se iba a quedar? Pero él quería participar en la obra del Señor. Estaba contento. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Hasta dónde estás dispuesto a participar en la obra de Dios? Con los talentos, con los recursos que Dios te ha dado. La palabra de Dios está escrita para nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios y oramos. Y le decimos lo que necesitamos o lo que creemos o lo que le glorificamos. Pero Él también nos habla a través de su palabra. Y nos da consejos. Y nos da guianza. Y ya nos toca a nosotros. Si
si estamos dispuestos a creerle, si estamos dispuestos a hacer su voluntad, si estamos dispuestos a servirle. Es cuestión de amor. Pero es importante que tengamos claro esto: que Dios siempre ve nuestras necesidades de cada uno. Él siempre te está observando. No estás fuera de su vista. No estás fuera de su alcance. No estás fuera de su poder. Y Él siempre está listo para suplirte tus necesidades. Siempre, 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 siempre. Gloria a Dios. Les suplía sus necesidades a donde les convirtió el agua en vino. Les suplió su necesidad a aquel hombre que estaba paralítico durante más de 30 años. Les suplió sus necesidades a toda esta gente. Así es el Señor. Y estaba preparando a sus discípulos. Los estaba preparando. ¡Qué grande amor! ¡Qué grande amor! ¡Qué grande amor que estén dispuestos a servirte! Como hace rato que les aplaudimos a los que estuvieron aquí sirviendo. Es hermoso servir a Dios con nuestros dones y talentos. Le glorifica a Él y muestra el amor a los demás hermanos y hermanas de la congregación. Amén, familia. Amén. Entonces vemos cómo seguían a Jesús porque Él hacía milagros, en especial sanando a los enfermos. Vemos que seguían a Jesús porque Él también les suplía sus necesidades. Y vamos entonces al verso 10. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. No está contando a las mujeres y a los niños. ¿Pero había niños? Sí. Y generalmente, y en aquel tiempo, y hablando de los judíos, creen que usaban lo de... No estaban ellos buscando tener un control, ¿verdad? Sino que hijos que Dios me diera, como va, no hay problema, son bendición. ¿No? Ya traen, dicen, ya traen la torta bajo el brazo, ¿no? Y Dios suplió a todos ellos. A todos ellos les suplió. Porque Él ve a todos. Ve a los varones, ve a las mujeres y ve a los niños. A todos los ve. Esto es grandioso, porque Dios es un Dios que cuida a toda la familia. Eso es real. Por eso Él quiere que toda la familia sea salva. Todas las familias, todo hogar, Él quiere que todos sean salvos ahí. Amén. Ok, continuamos. Si el Señor nos está diciendo en el verso 10 esto, ¿qué sigue diciendo a través del verso 11 hasta el 13? Dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús tenía en sus manos 2 panes y 5 peces. ¿Y qué fue lo que hizo?
dio gracias por lo que tenía. No alcanzaba, pero dio gracias por lo que tenía. Dio gracias, lo que entre comillas era ¿qué? Poco. Y nosotros a veces nos quejamos. Es que, ¿desde cuándo quiero comprarme un nuevo auto? ¿O quiero cambiar de casa? ¿O desde hace 2 meses no tengo unas nuevas zapatillas? ¿O por qué me compro yo pura marca Patito? ¿O desde cuándo quiero ir a los mariscos y no me alcanza? Pero, ¿sabes una cosa, familia? Debemos de dar gracias a Dios en lo mucho y en lo poco. Porque lo poco en las manos de Dios es mucho. Es más que suficiente. Y Él te suple. Él te suple. Porque Él así es. Así que ninguno de estos hombres y mujeres padecieron de hambre. Dios les suplió sus alimentos. Y dice que comieron hasta que quedaron full. Como las mujeres ayer. ¿Sí o no? Hoy voy a perder la dieta por un día, ¿no? Y entonces, órale, aunque suba 4 kilos, no hay bronca, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa, familia? Dios es bueno. Él multiplicó los alimentos. Ayer también. Él los multiplicó. Y hasta sobró. Y se recogió como aquí. Y hoy por la mañana, ¿qué pasó? Gracias, Rey, por bendecirnos. ¿Sí o no? Volvimos a participar de ellos. Porque a Él le gusta utilizar todo. No quiere que desperdiciemos. Hay gente que padece mucho más que tú. Muchísimo más que tú. En todas las áreas. Pero qué triste es ver a un niño que no tiene que comer. Y a veces nosotros desperdiciamos. Tráete tantos panes en la noche, vamos a chutarnos 6 panes. No, son nada más el marido y la esposa. Y a la mera hora dejan 3. Y al otro día, no, pues ya están duros. Ya no se los comen. No debemos desperdiciar. Amén. Seamos sabios, administremos bien las bendiciones que Dios nos da. Jesús administró bien las cosas, bien los alimentos. Ahora, Jesús les dio a sus discípulos las bendiciones, es decir, los alimentos para aquellos que lo distribuyeran. ¿Cierto? Él confió en ellos de que lo hicieran bien. Pero el milagro lo hizo Jesús, el Señor. No lo hicieron sus discípulos. Hoy Jesús sigue confiando en sus discípulos y sigue poniendo en sus manos de ellos las bendiciones para que las entreguen. Pero esa bendición es de parte del Señor. Él es el que hace los milagros. No es el hombre ni la mujer. Es Dios. Y es en el nombre de Jesús. Es el poder de Dios, no el poder del hombre. Amén. Ahora, se anunciaron durante 30 días o 20
¿Va a haber en tal lado multiplicación de alimentos? No. No. Porque al Señor Jesús no le interesaba tanto el que le reconocieran como el Señor de las señales. A él le interesaba que le reconocieran como el pan de vida. Él es el pan de vida. En él hay salvación. Él quería que le escucharan. El primer alimento que él les dio fue la palabra de Dios. Porque él así es. Quiere lo mejor para nosotros. La provisión de Dios es grandísima y siempre está listo para bendecirte, porque Él es generoso. Amén, familia. Amén. ¿Tú estás listo para recibir la bendición del Señor? ¿Sí? ¿Estás listo para que el Señor ponga las bendiciones en tus manos y se las des a los demás? Porque eso se refiere al servicio. Y qué bueno que dices amén. Qué bueno que dices así sea. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La multitud le reconoció. Dice: este cuate se rifa haciendo milagros. ¿Ya vieron cómo nos dio de comer? ¿Recuerdan todas las señales que ha estado haciendo? Parece que es el profeta que había de venir. Posiblemente sea el Mesías. Vamos a hacerlo rey. Pero Jesús entendía que ellos querían hacerle rey. ¿Para qué? Para hacerlo su libertador del yugo, de la esclavitud. ¿De quién? De los romanos. Por eso lo querían levantar como un rey político. Un rey que con su poder dijera: caiga fuego sobre estos romanos y cayera. Que él acabara con ellos. Y a Jesús no le interesaba ser ese tipo de rey. Él quería que le reconocieran como el rey que tiene vida eterna, como el rey que tiene la capacidad para perdonar pecados porque es Dios mismo. Que le reconocieran como el Salvador del mundo. Ese rey quería. Él quería ser el rey en el corazón de cada una de las personas. No un rey terrenal. Un rey que gobernara tu ser, tus voluntades, al cual nos sometamos. Ahora, Jesús, si hubiera sido como muchos hombres hoy, que les interesa la vanagloria, hubieran dicho: pues sí, yo quiero el aplauso de las personas. Pero a él no le interesaba el aplauso de las personas. A él lo que le interesaba era hacer la voluntad de su Padre. A él lo que le interesaba es que pudiéramos conocerle para que nosotros pudiésemos ser salvos. Salvos de la condenación que trae como consecuencia la desobediencia, pero que si nosotros le escuchamos y le vemos y le coronamos como rey de nuestro corazón, entonces seremos salvos de ir al infierno. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. A Él le interesamos nosotros, nuestra vida. A Él no le interesaba el aplauso. Él es Dios mismo. Él no necesita el aplauso del hombre.
Su objetivo estaba con la mira en los cielos, regresar nuevamente a su lugar. A él le interesaba ir a preparar moradas para ti y para mí. No le interesaba la vanagloria. Así que dijo, vámonos recios. Y se fue. Porque no alcanzaban a comprender. Aún no podían ver bien. Pero porque no querían escuchar su voz. Solo querían recibir. Solo querían ver señales. No querían escuchar su voz, porque la voz para muchos es pesada. No quieren escuchar la voz de Dios, su palabra escrita. Solo quieren orar, pero no quieren ni siquiera estudiar la palabra, porque no quieren escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Él. Pero al no escucharle, no le conoce. Al no escucharle, no se someten. Al no escucharle, al cerrar sus oídos, cierran su corazón, cierran su voluntad y no permiten que venga Jesús a su vida. Entonces, ellos tienen problemas, muchos problemas. Como no entendieron, Jesús se fue. Si no quieren, a fuerzas no. Si solo quieren beneficios y no reconocerme como su Salvador, entonces no. Así que Jesús se fue. Pero Él seguía amándolos. Él seguía amándolos. Él seguiría hablando por todos lados. Porque Él así es lleno de amor y misericordia. Y no se cansa de hablarte. A veces nosotros nos cansamos de hablarle al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al cuñado, la cuñada. ¿Sí o no? Y aquí mismo cerramos nuestros oídos. Otra vez el pastor ya está diciendo esto. Psst. Si Dios quiere que tú les hables, hazlo. Hazlo. No vas a perder, vas a ganar. Es importante creerle a Dios. Debemos creerle a Dios, por eso debemos de hablarle a la gente. Y es muy agradable a los ojos de Dios que les hables a las personas de Jesucristo. Hablarles, hablarles, hablarles. No confíes en ti. Confía en Él. Si tú confías en ti, te cansas. Si tú confías en ti, dices, no, ya no va a querer. Confía en el Señor. Deja que Él haga su obra. Porque si Él dice que su palabra entra y penetra como una espada de dos filos, es que es real. Es real. Es más, aquí a ti te cae como una espada de dos filos cuando estamos hablando esto. ¿Sí o no? No le he hablado suficiente. Pero ¿qué tal si se enoja? Pero es porque la palabra de Dios ya te está cayendo. Amén. Entonces no te resistas. Vamos a confiar en el Señor. Él es el que quiere que le sigamos no solo por señales, sino que le sigamos porque le amamos y amamos a las personas. Amén. 16, 21. Dice la palabra de Dios: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Es decir, iban de regreso
Recuerden que ya hemos visto que Capernaum era el lugar donde él se concentraba, ¿sí? Donde él descansaba con sus discípulos. Ok, y dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, es decir, los subió a la barca y les dijo, órale, a Capernaum. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Nosotros podemos reconocer y recordar que varios de los discípulos de Jesús, en su mayoría, eran pescadores. Ellos se la sabían. Así que cuando el Señor los sube a la barca, órale, váyanse para Capernaum, ellos no tuvieron temor, porque ellos eran pescadores. Y recuerden que muchos salen en la noche a pescar. Entonces ellos salen, ya se van, eran expertos, ¿no? Y salen y los discípulos estaban remando hacia allá. Y vemos que llevaban un recorrido aproximadamente ya de 7 horas. Era un recorrido que no podía durar tanto. Pero dice la palabra que venían grandes vientos. Entonces ellos remaban y estaban muy esforzados, ¿no? Esto era un avance muy duro, muy difícil, muy cansado. Pero de repente aparece Jesús y lo ven. ¿Y qué dice? Se espantaron. Pensaban que podía ser un fantasma, un espíritu. Y yo digo, ¿qué habrá pensado el Señor Jesús antes de llegar y que ellos lo vieran? ¿Acaso habrá dicho, ahorita voy a ver esto, segurito se van a espantar? Y llega avanzando sobre el mar. Y se espantaron. Ya les dice, tranquilos, no teman, soy yo. Y así pasa en nuestra vida. A veces estamos en medio de tormentas muy duras, muy difíciles. A veces no tanto, pero somos muy chillones. ¿Sí o no? Pero escuchas la palabra de Dios o la lees, te dice, no temas, yo estoy contigo. Y entonces, según el tamaño de tu fe, te dices, oh, sí, cierto. Relájate, Joel. Recuerda que Él lo puede todo. Está bien, Señor, órale, va. Aguanto, seguimos. Y Dios, ves más adelante cómo te suple las cosas, te saca del hoyo, te levanta, te da la fuerza, la seguridad, el contentamiento. ¡Wow! Y te sientes como no ves, oh Señor, neta, que eres lo máximo. Amén. Eres lo máximo, eres bien chido conmigo. Amén. Siempre me bendices. Perdóname, Padre, no merezco tanto. Gracias por amarme, Señor. Yo también te amo, Padre. Y nosotros vemos, bueno, de verdad que yo sí pienso que el Señor Jesús a veces les hacía sus bromas. No, de verdad, porque Él era humano y se llevaba bien con sus discípulos. Habitaban diario, eran amigos, Él mismo lo dice, que eran amigos. Y entonces, fíjate lo que dice la palabra en 6:48.
y vamos a ver al Señor Jesús. 6:48 dice la palabra de Dios de esta forma. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice, ahora qué broma, Señor. Estás viendo que no damos una y tú te nos quieres adelantar, nos quieres rebasar. ¿Sí o no? Y cuando les dices que neta que el Señor era bien buena onda. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos, fíjate, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pero, ¿qué dice en el verso 21, aquí en Juan 6? Es tremendo esto, dice. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Y cómo no, ¿verdad? Primero se espantaron, tenían problemas, estaban ya cansados para llegar a donde Él los había enviado. Y ya se subió y ellos estaban tranquilos, dice. ¿La cual qué? Llegó enseguida. Entonces, oye, ¿por qué nos mandaste por delante, no? 6, 7 horas, 8 aquí remando, duro, no podemos avanzar. Tú llegas, nos quieres rebasar, subes a la barca y dice que ¿qué? Que llegó enseguida. Como si hubieran subido a un yate o no sé, de esas lanchas pequeñas que traen un motor y se van. Porque no dice que iban remando. Dice, le recibieron en la barca, la cual llegó ¿qué? Enseguida. Te hubieras quedado admirado. Hubieras dicho, ¿qué onda, Señor? ¿Esto es una broma o qué? ¿De qué se trata? Pero ya vimos que el Señor lo estaba ¿qué? Preparando. Y Dios nos prepara. Si tú te das cuenta, cada vez que enfrentas un problema y Dios te saca de él, después viene otro y estás más fuerte y mejor preparado para enfrentarlo. Siempre pasa así. Él nos prepara, pero también nos prepara para su servicio. Y cada vez nos va dando mayores responsabilidades, una mayor que la otra. Y me río porque digo, mis hermanos que son líderes aquí, cada vez tienen más trabajo. Pero gloria a Dios por su corazón. Un corazón de amor. Un corazón de servicio. ¿Cómo podemos nosotros, familia, aplicar el mensaje de Jesús? No tengas miedo. No temas. Yo soy. ¿Sabes qué significa yo soy? Significa Dios. Yo soy el Señor. Yo soy el Dios, el creador. Él es el Señor. Yo soy. Él es Dios. Y hoy tenemos ese llamado. Un llamado a confiar en Él. ¿Por qué seguimos a Jesús?
¿Te has preguntado por qué sigues a Jesús? ¿Lo sigues por las señales? ¿Lo sigues por su palabra? ¿Por qué lo sigues? ¿Cuál es tu motivación? ¿Le sigues porque quieres que sea tu rey? ¿Cuál es tu intención de que Él sea coronado rey? ¿Cuál es tu intención de que Él sea coronado rey en tu corazón? ¿Que gobierne tu vida? ¿O que lo tengas a tu disposición para pedirle todo lo que quieras solamente? ¿Cuál es la intención de coronarlo rey de tu vida? Fíjate bien, familia. Jesús vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Por eso su rechazo de un reinado terrenal basado en las expectativas humanas. Desgraciadamente, en su ceguera, los hombres intentan, forzando, según ellos, a que Jesús sea su rey conforme a lo que ellos quieren. Por lo tanto, ellos fallan en obtener el rey que desean. Y también pierden el reino que Jesús ofrece. Jesús no vino a establecer un reino político en la tierra, sino a establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. Por tanto, familia, evitemos caer en la trampa de buscar un reino terrenal. Reconozcamos que el reino de Dios es espiritual y eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, tú eres bueno con nosotros. Nosotros anhelamos, Padre, que tú seas nuestro Rey, que gobiernes nuestra vida, que nos ayudes a ser valientes y que estemos dispuestos a que tú obres en nuestra vida como tú quieras. Que tú hagas tu voluntad en nuestra vida. Señor bendito, ayúdanos a agradarte a ti antes que a las personas. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti antes que a las personas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.